Todos los marineritos tienen la cara morena, con el bajo de la mar y el salitre de la arena. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Ya vienen al madradero por la puntita del faro. Las niñas que tengan novio pronto irán a esperarlo. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Si yo supiera de cierto que es mi novio el que venía, el camino de la mar de rosas lo sembraría. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Este ceguiño que vedes cantando de entrambos hoyos da cara cego, e tal desgosto colle una rapaza que gravemente acoitada enfermo, e solo quería que fora cuidar un primo que tiña no mesmo lugar, e depois dicía cuando se sano, gracias ás pretiñas que Manuel me do. Ana Marica quedouse soliña porque o seu home para Cuba marchou, e tal desgosto colleu na rapaza que gravemente acoitada enfermo, e solo quería que fora cuidar un primo que tiña no mesmo lugar, e depois dicía cando se sano, gracias ás pretiñas que Manuel me do. No estamos en Televisión de Galicia, estamos en Tarifa, en un romance que lo he cantado en gallego porque así lo recogimos en Galicia, un día. Es un romance de ciego, este ceguiño que vedes cantando de ciego, y de eso va a ir la píldora de hoy, de los romances de ciego. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la cápsula de Almadraba. Bueno, pues como muy bien ha dicho Paco, vamos a dedicar este programa a los romances de ciego. Y diréis, ¿eso qué es? ¿Un romance de ciego? Pues el origen de los romances de ciego están en la Edad Media. Los ciegos, a partir del siglo XV, tomaron el relevo de los antiguos juglares medievales, que empezaron a cantar y a contar sus historias en los siglos XI, XII, XIII, XIV, formando lo que se llamaba el mester de clerecía. Los juglares llegaban a un pueblo, daban un pregón, la gente del pueblo salía y contaban los casos que ocurrían alrededor de ese pueblo o en los reinos más cercanos. Generalmente siempre hablaban de batallas. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, si no lo sabéis, pues yo lo digo, todavía la unión, digamos, de los territorios, lo que hoy se llama España, no existía, eran diferentes reinos. Y esos reinos siempre estaban en conflicto para conquistar diferentes territorios, siempre se estaban. Entonces, eso es lo que contaban los juglares. Lo que aconteció a lo mejor a los 7 infantes de Lara cuando estuvieron en la batalla, cómo se conquistó Zamora, por ejemplo, o el caso del poema más conocido, porque es el que ha, digamos, pervivido en la literatura casi completo, que es el poema de Miocid. Los demás, al ser de tradición oral, se han perdido. En este caso, pues apareció un manuscrito del siglo XIV contando las hazañas del poema de Miocid, aunque se supone que el juglar que primeramente lo cantó fue hacia el año 1140, por ahí, según las averiguaciones que hizo don Ramón Menéndez Pidal, que es el padre de la filología hispánica y el que ha estudiado todo esto con muchas características. Entonces, en el siglo XV, cuando ya ha terminado la Reconquista, se forma el reino de los reyes católicos y ya se puede hablar de España, pues entonces ahí, al no haber tanto conflicto guerrero, las noticias que se van a dar van a variar muchísimo. Entonces ya se van a contar historias de amor, historias de desamor, historias de desengaño, canciones muy picarescas, y entonces van apareciendo
paulatinamente se van retirando lo que son los juglares y comienzan a tomar el puesto de los juglares los ciegos. ¿Y qué hacen los ciegos? Pues contar ya historias que sobre todo le atraían mucho a la gente, que era todo lo que tenía que ver con lo truculento. Se han acabado los héroes medievales y ahora empiezan los asesinatos, los maltratos, bueno, yo qué sé, los accidentes. El panadero que asó a su mujer y a sus hijas en el horno. Por ejemplo, era lo que era la prensa amarilla, aunque también había otros temas diferenciados. Mari. Bueno, ya queda terminado Carmen, que lo ha dicho todo. ¡Qué exposición! Vamos a ir paso por paso. Mira, yo voy a hablar de cómo se transmitían los romances de ciegos. Hasta ahora hemos estado hablando de la tradición oral y era muy fácil cómo se transmitía oralmente. Se cantaba, la gente la cantaba, se quedaba en la memoria y así iba sucesivamente todos los tiempos. Y ahora ya la manera de transmitirse ya como es un impreso, es decir, la letra se imprime en un papel, pues ya es una forma de transmisión escrita. ¿Cómo se hacía? Pues el texto impreso era una serigrafía, ¿no? Una tablita que se hacía las letras, se mojaba en tinta y se pegaba en ese papelito, un papel o dos según. Y claro, para secar la tinta, pues lo que utilizaban eran sogas o cordeles para que se fuera secando y allí de ahí viene el nombre de pliegos de cordel. Porque, claro, no era un libro, tampoco el pueblo estaba para comprar un libro, pero ellos con esas hojillas o varias hojillas, pues hacían de una manera muy económica la transmisión, porque la vendían por un poco de dinero. Yo creo que ya lo he dicho muy bien. Perfectamente. Ha salido muy bien. Pues le toca. Estoy en medio de dos pues, genias. me toca. Yo voy a resumir un poco, porque es que es verdad que ya se ha tocado todo el tema, un poco lo que ha dicho Carmen y Mariluz. Es como la puesta en escena de lo que era el ciego cuando llegaba a un pueblo, a una población. Normalmente se ponía pues en las plazas de los pueblos o ciudades, o bien a la entrada de los mercados. Esto tiene su sentido porque era donde había más afluencia de gente. ¿Qué era lo que utilizaban para su puesta en escena, como he dicho antes? Pues bien estaba el tendedero o cordel, como ha dicho Marilú, el tendedero, por eso es pliegos de cordel. Era una cuerda, él lo ha explicado ya estupendamente, se colgaban con unas pinzas hechas de caña y iban narrando lo que esos pliegos iban. Atiendan bien a la copla que el ciego y la coja enseña, de saber abrir el ojo y del pie que se cojea, y por un real nada más verá el ciego las estrellas y la coja bailará el chacarrá de esta tierra. A ver, he dicho una de las tendederos o cordel y había otra que es retablo o aleluyas. El retablo era como un cartel que ponían entonces las viñetas y con una vara la iban señalando. Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces había una población muy analfabeta y lo que era es oír y ver los dibujitos que ponían. Normalmente, como ha señalado Carmen antes, son narraciones truculentas, eso atendiendo también un poco al morbo, ¿no?, que tiene, pero también narraban hechos maravillosos, milagros, hazañas de militares, de reyes, en fin. Más que nada eran de corte truculento y ahí iban acompañados con instrumentos musicales, aparte de un lazarillo, que no lo hemos dicho, y de instrumentos musicales como violín, zanfoña y alguna que otra vez también la guitarra. Ahora sí. Vale, pero a mí se me ha olvidado una cosa. Dila. Claro, cuando se transmite oralmente, como hemos dicho en otros programas, claro, está escuchando la gente y luego lo transmite oralmente.
y alguno le puede quitar una escena, mezcla un romance, una palabra la cambia por otra. ¿Qué le pasa al pliego de cordel? Que es fiel al original. ¿Por qué? Porque la letra está impresa en el papel, que se me ha quedado y no se podía quedar atrás. Bueno, Gloria, que es que mi amigo Paco ha salido antes. Bueno, del tiempo. sí. Es que quiero Pero es que sorprenderos siempre. Tú has hablado del ritual. El ritual empezaba con el pregón Con el del pregón. ciego llamando la atención, que es lo que ha hecho él. Y después, ¿cómo seguía, Gloria? Pues con lo que ya lo he dicho todo. ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacía? Narraba. Ya el ciego Bueno, claro. cantaba Él el romance, ¿no? llegaba, se ponía en la plaza del pueblo o bien a la ¿Pero en entrada qué de los plaza? mercados. ¿En qué plaza? ¿El mercado? En la plaza mayor. Ah, vale. Y después, es que he dicho, en las plazas de los pueblos a la entrada de los mercados. A eso me ha parecido. Por eso he hecho la distinción, Muy bien. donde había más afluencia de gente. Vale. Entonces ya empezaba él a narrar de la manera que hemos dicho antes, de estas dos maneras, de tendedero o cordel o bien de retablo o aleluya. Muy bien. Y bueno, ya está. Pues ahora cantaba el ciego. Él ha dicho el pregón, ahora el ciego canta. En este caso los ciegos. Romance de Agustinita. Y redondo, 1 céntimo la copla. Echando la Agustinita con su redondo en la puerta, llegó su padre el cruel, la trata de sinvergüenza. Llegó su padre el cruel, la trata de sinvergüenza. Madre, yo me estoy muriendo. Madre, yo me voy a morir. Mandarme allá más redondo, que se despida de mí. Mandarme allá más redondo, que se despida de mí. Así se fuera 1000 veces por mis umbrales no entra, que cada vez que lo veo la sangre se me atormenta, que cada vez que lo veo la sangre se me atormenta. Ay, qué padre tan cruel, qué familia tan mala, que antes de morir la hija mandaron a hacer la caja, que antes de morir la hija mandaron a hacer la caja. La caja era de cristal y los hilos de madera, que se la hizo Runiano pa' que redondo la viera, que se la hizo Runiano pa' que redondo la viera. Ya se murió Agustinita, la de los ojitos negros, la que le quitó a Redondo mucho ratito de sueño, la que le quitó a Redondo mucho ratito de sueño. Ya se murió Agustinita, ya la llevan a enterrar, la caja iba adelante, Redondo
obras distintas. Ay, qué dolor. Pobrecita. Bueno, Pepe, ¿qué nos tienes tú que decir de los romances de Ciego? Bueno, pues los romances de Ciego, vamos a ver, el romancero que conocemos del Carnaval de Cádiz, el romancero de Carnaval, es herencia viva de estos romances de Ciego. Una cosa viva y que es súper actual. En Cádiz, estos romances en el Carnaval de Cádiz destacan por la ironía, la crítica social, el doble sentido. Bueno, y ellos lo hacían también, ya como ha explicado Gloria, que hasta eso también lo hacen exactamente igual. Se presenta con un cartel, el cartel viene dibujado las distintas viñetas de lo que es el romance ese que están haciendo en concreto, y lo van señalando. Además lo hacen con una forma muy seca y fuerte, van señalando fuertemente en cada viñeta para que el público se fije en cada una de ellas. Y después, ya cuando termina lo que es la actuación, pasan, algunos sí y otros no, pasan la bandeja y hacen de esa forma el recauda, que actualmente o pasan la bandeja o dan libretos, ¿no? como las comparsas, las chirigotas y demás. Sí. Muy bien. Bueno, Paco, explícanos un poco Los pliegos de cordel. pliegos de cordel, que ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Espero que ya haya hecho el señor Cámara los recursos y los vais a ver. Hay muchos más. En la colección nuestra no solo están estos. Todo esto que veis y la mitad, y de cómo han conseguido la mitad en Londres, en el Piojito de Londres, Camden Town. Increíble. Pliegos que están impresos en Sevilla, Valencia o Barcelona. Mi experiencia personal en las librerías de viejos de España, mucho menos que en Inglaterra, en Londres. Yo creo que habéis contado todo, ya no del cordel. A mí me gustaría decir que si alguien está interesado en ver pliegos de cordel, hay un sitio muy especial que yo le tengo mucho cariño, que es Urueña. Urueña, en la casa de Joaquín Díaz, nuestro amigo Joaquín Díaz, hay una enorme biblioteca. Aparte de todo lo que tengamos que ver de folclore, y todo estudioso de folclore tendría que pasar por allí, hay una colección magnífica de pliegos de cordel. También tiene una colección magnífica nuestro amigo también Antonio Lorenzo. Y Francisco Mendoza Díaz Maroto, que es por lo que existe Almadraba, se ha especializado también en literatura de cordel. La Junta de Andalucía también reeditó como 100 pliegos de cordel impresos en Andalucía. Es una cosa que, como ha hecho Marilo, al estar ya fijado en papel, se puede rescatar, no siempre, pero la gente para catarlo puede recurrir, si compró, tuvo dinero y pudo, el pliego. Y también muchos informantes que nos han cantado nos confiesan: yo lo tengo, y nos ha sacado el pliego. Porque en la línea existía una imprenta en el 18 y finales del 18, principios del 19, que hacía estos pliegos de cordel también. La verdad es que hablar de la literatura de cordel, de los pliegos de cordel, las canciones, los romances de Ciego, habría para hacer como 365 días en el año lo mismo, hablando de este tema, que es muy interesante y que abarca terrenos diferentes a todo lo que hemos cantado hasta ahora, por lo que ya hemos repetido en la sociedad, de que fija y da esplendor está impreso. Bueno, y ahora, venga, ¿qué hacemos? Finalizamos con uno de los grandes éxitos de los pliegos de cordel y de los romances de Ciego, al que nosotros llamamos romance del Duque de Alba, pero Belén Espinal decía que conde en vez de duque. Estas cosas pasan siempre con toda la literatura que os estamos mostrando, que hay estudiosos que se inclinan por un lado y otros por otro. Belén Espinal decía que no era duque, que era conde, hijo del gran capitán, bueno, etcétera, etcétera. Cartas van y cartas vienen que se pueblan por Sevilla, que se casa el Duque de Alba con dama de gran valía. toda la ciudad lo sabe, doña Ana no lo sabía, pero lo sabe su hermana, que era la que lo decía. No sabes tú, doña
mañana, no sabes, hermana mía, que el duque de Alba se casa con otra y a ti te olvida. Si se casa, que se case, a mí nada me debía. Se ha metido para el cuarto donde bordaba y cosía. Se lava sus manos blancas, sus cabellos desenrizan, los anillos de sus dedos, unos tuerce y otros tira, y los dedos de sus manos sin dolor los retorcía. Se ha puesto la trenza de oro que el rey dado se la había, y se ha asomado al balcón donde asomarse solía, y ha visto venir al duque con el rey en compañía. Ella le ha dado una señal que al momento la entendía. Con permiso, caballero, que me llaman a esa esquina, que se le ofrece a Doñana, que a llamarme se atrevía. Que me han dicho que te casas con otra y a mí me olvidas. ¿Quién te ha dicho esa verdad? Esa verdad no es mentira. Hoy se celebra mi boda y a convidarte venía. Poca vergüenza tuviera si yo a tu boda iba, pero menos tienes tú que a convidarme venía. Y al decir estas palabras muertas para atrás caía, médicos y cirujanos todos a la par venían. Unos dicen que es congoja, Otros dicen que Julia, y el duque la mandó abrir por ver de qué mal moría, y tenía el corazón lo de abajo para arriba, y en medio del corazón un letrero que decía: por ti yo muero de amor y por ti pierdo la vida. ¡Qué malo es el mal de amores! Aunque yo no lo sabía, se vuelven los corazones lo de abajo para arriba. Nos hemos cargado el sonido de Tres Tarifas con la trompetilla. Bueno, pues, hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada.